Hola, hola, bienvenidos a La Mira en Voz. Soy Josefina Casanova. Hace 25 años que tratamos de mostrar una televisión positiva, optimista, el lado luminoso de la vida. Quiero agradecer al ente de turismo por traernos al Cadillal de Tucumán, porque Tucumán tiene todo. Nosotros los tucumanos somos los primeros que los tenemos que valorizar y hacer conocer. Gracias a Nélida de Prun por la cartera y las zapatillas que me encantaron. Le mando un beso grande. Gracias al Jockey Gym por cuidar mi salud física. Le mando un beso grande a Cecilia Fagalde. Empecemos. En el bloque de nutrición, hoy la tenemos a Sofía Madrid. Ella es licenciada en nutrición, un lujo, es capísima. Gracias por estar nuevamente conmigo. Hola José, muy feliz de que hayas vuelto a la tele y bueno, siento mucho tu pérdida, pero esto cuando uno trabaja lo que ama y a vos se nota, te llena el corazón. Realmente da la energía que no tenés y el motivo sale porque uno se nota cuando trabaja de lo que ama. Sí, es verdad eso. Es cierto, gracias. Sofía, queríamos hablar sobre la adolescencia y todos los trastornos de alimentación que hay ahora, que realmente es un tema que nos preocupa mucho. Mira, José, la adolescencia es una etapa muy dura porque son los incomprendidos, los que circulan y sienten que nadie los comprende, pero yo creo que en esta era nueva se está despertando mucho la conciencia por la alimentación y desde mucho más chicos todos se interiorizan o tienen ganas de aprender a comer. Y me pasa que hay veces que dicen, ay, que mi hijo me pide que lo traiga, no sé qué lo trae. Y es buenísimo que quieran saber, porque por el otro lado tenemos los casos donde realmente hay un trastorno de base y se ve mucho de mujeres, pero también hoy están apareciendo casos de hombres. Y tiene mucho que ver no solo con el círculo en que se mueve, con las inseguridades, los temores. Y el 90% de los casos de un trastorno de alimentación sale del vínculo de la madre. Hay que ser, como mamás, tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta y generamos un disgusto, un todo el tiempo estar mirando mi cuerpo y criticándomelo. Entonces ellos escuchan, ellos ven, ellos sienten nuestro propio vínculo. Y lo mismo, quizás tenés un hijo que no le interesa cuidarse tantísimo o hoy tiene su cabeza, y yo siempre digo, hay prioridades. O sea, si él está bien, si todavía siempre les hace un clic, no los empujen, no les digan cosas, no, ya has comido un montón, ya estás gordo, ya está. Esas cosas no se dicen. Así como a los nenes más chiquitos les tenemos que enseñar, no se opina del cuerpo del otro. Es que me ha dicho gordito, no se opina, ni alto, ni flaco. ¿Por qué? Porque te aparecen casos de que, no sé, un profesor de tenis, una profesora de danza, le dijo, le exigió, le recomendó una dieta porque estaba excedida. Y así salen los traumas. Y tienen los traumas, los trastornos también salen hasta de una consulta médica. Yo tengo pacientes que vienen hoy con trastornos de la alimentación, donde están, obviamente hay veces que vienen sin diagnóstico y vos te das cuenta y como profesional tenés que tratar de empezar a un tiro y afloje y que confíe en vos y que te exprese su temor. Pero tengo pacientes que un médico le despertó el trastorno. Son ínfimas palabras que quedan grabadas para siempre y que a partir de ese día todo cambia. ¿El trastorno de alimentación siempre se da en la adolescencia? Tiene que ver con que son la etapa más vulnerable, donde no tienen ni el desarrollo, ni la coherencia, ni el autoestima firme. Entonces cualquier comentario externo me va provocando una inseguridad o me va provocando, y no, capaz que sí, que tiene razón, o ¿me entendés? No estoy seguro de mí. Entonces aparece el quiebre donde lo externo me pone vulnerable y, bueno, y termino cayendo en el trastorno de la alimentación. ¿Cuáles son las causas emocionales detrás de un trastorno alimentario? La emoción yo creo que también es uno de los detonantes, porque el vacío, la no presencia del vínculo del padre, de la madre o las ausencias. Hay situaciones normalmente. Un trastorno es por alguna situación crítica, entonces por ahí en una separación de padres, un hijo adolescente quiere llamar la atención de un padre y recurre a conductas así. También es como un auto boicoteo, un enojo, o estoy enojada con alguien afuera y como no lo puedo solucionar, me enojo conmigo misma, me desquito conmigo y me lastimo a mí.
siempre hay algo que lo detona, o una frustración, algo que quiero ser y no puedo. Entonces, el cuerpo, la emoción, está constantemente ligada a la alimentación. Todos comemos por emoción. Si salimos a festejar, comemos porque estamos contentos. Si estamos tristes, te digo, te invito a un heladito, nos colgamos la en la cama y nos hacemos. Si estamos enojadas, me abro la heladera enojada y me como. O sea, la comida es una emoción, y lo no dicho, lo que no puedo expresar. Por eso muchas veces uno, aunque no les guste, yo a veces digo, tendrías que ir a terapia, tenés que encontrar un lugar donde puedas sacar, porque lo que no lo decimos lo comemos. Y a veces, muchas veces, lo que no decimos es lo que no queremos comer. Sofía, ¿qué pasa con las personas que llegan al peso saludable, ya sea porque hicieron una dieta o se operaron, y después de un tiempo vuelven a engordar? ¿Por qué pasa eso? Bueno, José, la verdad que es una pregunta muy buena, porque hay muchos métodos para ayudar a las personas a ganar salud, a sacar un sobrepeso si es excesivo, como el balón gástrico, la bariátrica o Ozempic, el inyectable hoy. Pero ¿qué es lo que pasa cuando no es acompañado de un tratamiento tanto nutricional como psicológico? Es que la persona claramente, el Ozempic o el balón o la bariátrica, reducen las porciones, me sacan un poco la ansiedad, y a medida que pasa el tiempo y yo dejé la inyectable o el balón me lo sacaron o la bariátrica después de un determinado tiempo, no es el mismo efecto que los primeros meses de operado, se vuelve a subir. ¿Por qué se vuelve a subir? Porque yo cambié el cuerpo, no la cabeza. Entonces es muy importante trabajar en hábitos, en la raíz del problema por el cual yo me descuidé y subí de peso. En empezar a entenderme por qué tengo que elegir comer sano, y no solamente para decir, tengo un peso saludable. No, me elijo como prioridad, me quiero nutrir. O sea, así como uno, somos grandes y te va a un círculo de amigos, te sentís incómodo, te da la vuelta y te va, con el alimento pasa lo mismo. Yo tengo que elegir qué es lo que me hace bien, porque se supone que es el único lugar que tenemos para vivir y que nos tenemos que amar, y que si no fuera por nuestro cuerpo no estaríamos acá sentados hoy. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Are you someone that I can give my heart to, or just the poison? En el bloque de crecimiento hoy le invitamos a Soledad Lucio. Ella es licenciada en orientación familiar y es arquitecta. Bienvenida, antes que nada, me encanta tenerte nuevamente en La Mira en Vos. Gracias, José. La verdad que contentísima de que hayas vuelto a tu programa. Sí, muy feliz. Queríamos hablar sobre la adolescencia, que es esa época tan complicada de todos los seres humanos, en donde nos hacemos mil preguntas, en donde, no sé, son unos grandes incomprendidos. ¿Cómo hacemos cuando somos papás de adolescentes para entender el cerebro de un hijo adolescente? Bien, eso me parece clave, entender cómo es el cerebro del adolescente, ¿no? Creo que es importante que los padres nos formemos en conocer, aunque sea conceptos básicos de neurociencia, porque hemos conocido, digamos, a través de esta nueva ciencia, un montón de cosas que ayudan a poder entender a nuestros adolescentes. Entender que su cerebro todavía les falta mucho de madurez. Sabemos hoy que el cerebro de un ser humano termina de madurar a los 25. Algunos científicos dicen a los 28 años. Entonces, un adolescente de 14, 15 años, todavía le faltan 10 años más para que su cerebro termine de madurar. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a comprender, y a ellos mismos también, muchas de las actitudes que tienen, porque a veces ni ellos mismos se entienden esto que decías vos, ¿no? No se están conociendo, están buscando su identidad, por qué están en el mundo y para qué. Entonces, es un trabajo que hay que hacer. Entonces, a los padres nos sirve mucho a entender esto de la poda neuronal que se produce, ¿no? Que sirve para sacar todas las conexiones y todas las cosas que no les van a servir. Entonces se produce un proceso bastante importante, y también el proceso de maduración. O sea, saber
que el cerebro adolescente tiene su cerebro, digamos, la parte límbica, la parte de emociones, eso está súper maduro. Pero el cerebro va madurando de atrás para adelante. Entonces lo último que madura es la corteza prefrontal, que es donde está la toma de decisiones, la gestión de emociones. Entonces esto es lo último que madura. Entonces imagínate un cerebro en donde las emociones están a full, ¿no? Pero el control, la gestión, ¿no? El poder, digamos, controlar los riesgos, todavía está inmaduro. Sole, vos sabés que pensaba en cuando yo era adolescente, en donde me hacía 2 millones de preguntas, era como bien complicada. Y a medida que fui creciendo, el cerebro se fue como aquietando, encontré más paz y tranquilidad. ¿A qué se debe eso? Buenísimo, José, que si te hicieras todas esas preguntas, porque la verdad que es muy saludable, ¿no? Esa búsqueda que hay en la adolescencia, digamos, ¿no? De encontrarse con uno mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? Es la gran pregunta. La idea es, digamos, completar la adolescencia con estos 4 autos. Es el autoconocimiento, el autocontrol, el autoestima y la autonomía, ¿no? Entonces es muy saludable el primer paso, el autoconocimiento, y por eso todas esas preguntas, ¿no? Y bueno, esto que te decía de la madurez, obviamente vas cerrando, vas encontrando esas respuestas, de a poco es un proceso, y eso, bueno, nos va dando, digamos, esa paz que dices vos que conseguías. Sole, los hijos adolescentes siempre tienen que estar en guerra con los padres para autodefinirse e identificarse con los pares, porque eso a mí me revela como mamá de hijos adolescentes y como hija no me dejaron ser rebelde. Me parece que me agarró más de grande. Bueno, la verdad es que es un proceso muy natural. O sea, los papás tenemos que entender que es saludable que los hijos se rebelen. Lo que pasa es que nos duele, porque, digamos, hay un duelo de esta pérdida, digamos, de la infancia, que viven también los padres. Los chicos, los adolescentes, viven el duelo del cuerpo de niño, digamos, que han dejado atrás, de los juegos de niño, pero también el duelo de que se dan cuenta de que sus padres no son perfectos, ¿no? Entonces, para nosotros también es doloroso, digamos, que ellos se den cuenta que no somos perfectos. Y sí que es muy saludable esta necesidad de despegue, digamos, porque se dan cuenta que son otras personas, que son distintos, que pueden pensar distinto. Y a nosotros también eso como que, ¿no? nos descoloca. Pero entender que no hay que perder la conexión, ¿no? Que todo eso no nos aleje, ¿no? Que aprendamos a escuchar más. Porque estamos acostumbrados cuando son pequeños a que somos nosotros los que, digamos, damos los discursos, los sermones, que nos escuchan hasta ahí, pero ya los adolescentes ya no nos escuchan. Entonces tenemos que aprender nosotros a escucharlos más. ¿Cómo hacemos para conectar de verdad con nuestros hijos adolescentes? Bueno, esto que te decía de escucharlo, bueno, creo que es fundamental, pero una escucha activa, una escucha empática, ¿no? Una escucha es, me importa lo que vos opinas, me importa lo que vos dices, aunque no esté de acuerdo, ¿no? No se escucha de estoy pensando qué te voy a contestar o cómo te voy a corregir, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Más que corregir, comprender, ¿no? Tenemos que tratar de corregir menos y comprender más. Y después también reforzar los vínculos a través de todo lo bueno, de todo lo que nos une, ¿no? También estamos muy acostumbrados a estar señalando lo que está mal y por ahí nos olvidamos de señalar y de dar, digamos, mucha importancia a lo que hacen bien, ¿no? Yo creo que eso también ayuda mucho a la autoestima de nuestros hijos, que nos focalicemos en todas las cosas buenas que tienen, que seguramente son muchísimas. Entonces, bueno, sacar un poco el foco en lo que queremos corregir y ponerlo mucho más en eso que sí está bien, en sus habilidades naturales, en sus dones, en las cosas que saben hacer. En un mundo, Sole, que está muy regido ahora por las redes sociales, ¿cómo fomentamos la autoestima que sea fuerte, que puedan decir que no, que se cuiden, que son todos los miedos que nos da como papás, que aparezca gente que no sea buena? ¿Cómo hacemos para que realmente estén bien posicionados en la vida? Bueno, respecto a la autoestima, es muy importante que cada hijo se sienta muy querido, así tal cual es, ¿no? Con todas sus cosas buenísimas y también con sus defectos, ¿no? Muchas veces los niños sienten que el amor de los padres está supeditado a sus notas, a su rendimiento académico, a cómo le va en el deporte. Y no es así, o sea, los adolescentes tienen que saberse queridos,
sea como sea, ¿no? Si tienen el cuarto desordenado, si les va mal en el colegio, ellos se sientan queridos y que se sepan también valiosos, así tal cual son. De cuando nosotros transmitimos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos, los chicos van adquiriendo esa seguridad. ¿Y cómo sería un ejemplo eso? Sí, bueno, por ejemplo, saber qué habilidades tiene y apoyarlo en esas habilidades. O sea, no todos los chicos son buenos en el colegio, hay otros que son buenos en el deporte, hay otros que son muy solidarios, hay otros que son serviciales, hay otros... También saber en qué cosas nuestro hijo, o sea, parte del conocimiento para poder ayudarlo a que explote todas esas cosas buenas que tiene. Entonces, así el niño se va sintiendo fuerte en eso que sabe hacer, que le sale bien, que no necesariamente a lo mejor es matemáticas. Eso es lo que, digamos, también los papás tenemos que saber. Si bien es importante el rendimiento académico, pero también podemos poner el foco en otras cosas, ¿no? El saber en qué cosas es bueno nuestro hijo y tratar de eso hacerlo explotar. Lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestros hijos a que ellos vayan eligiendo sus propios valores. O sea, qué cosas les importan, ¿no? Entonces, si para ellos eso es un valor, una vida saludable, ellos van a entender que el alcohol o el cigarrillo, digamos, no tienen que ver con lo que ellos eligen para su estilo de vida, ¿no? Entonces también, mientras van reforzando esos valores, los van eligiendo, los van de alguna manera haciéndolos propios, haciéndolos vida. Y también ayudarlos, porque bien viene en un mundo de redes sociales, y la verdad que esto ayuda a que nos estemos permanentemente comparando, ¿no? Y siempre sabemos que cuando miramos el pasto del vecino siempre está más verde. Entonces, tratar de no compararnos, ayudarlos a que entiendan que cada ser humano es único, especial, que ese hijo tuyo, que él sepa que es único, que no se puede comparar con nadie, que nosotros podemos comprar objetos, ¿no? Un celular con otro, un almohadón con otro, pero un ser humano no se compara nunca. Entonces, si ellos aprenden esto, el valor que tiene, cuál es el valor que él tiene como ser humano, y va a tratar, digamos, o por lo menos de a poco va a ir entendiendo que no está bueno compararse. A lo que apuntamos es que no podemos pensar que todo tiempo pasado fue mejor, sino que si el modelo ha cambiado, el paradigma ya no es el mismo, por algo es. Entonces hay que apuntar a que sea lo más sano para los adolescentes posible y que las elecciones sean desde la verdad, desde el amor, desde los valores. ¿Qué opinas vos de eso? Es algo que ha pasado siempre, ¿no? Siempre se ha pensado que todo tiempo pasado fue mejor y de verdad que no es así, ¿no? Hay algunas cosas que sí puede ser que no estén tan bien, pero hay muchas otras cosas en que los jóvenes de hoy son mucho mejores. Pero en cuanto, digamos, a cómo tomar las decisiones, bueno, en la adolescencia, ya hemos hablado, el cerebro prefrontal todavía no está maduro. ¿Quiénes deberían hacer de cerebro prefrontal de los adolescentes? Los adultos. Los adultos. Entonces, los padres. Adultos presentes, cercanos, también habilitando a que se equivoquen, porque todos nos hemos equivocado. Pero yo creo que son más auténticos. Sí, absolutamente. Creo que también en eso, digamos, también está bueno. Pero bueno, con los padres presentes y cercanos, con mucha ternura, pero también mucha firmeza. Entonces, básicamente, cercanía y no dejar de poner límites porque los chicos lo necesitan. Van a protestar un poco, pero bueno, tenemos que entender, digamos, también, o sea, validar esa emoción. Y habilitarlos a que se equivoquen y que nosotros también nos equivocamos. Claro, somos seres humanos. Así. Sí. Así que queremos lo mejor para nuestros hijos, en definitiva. Eso también creo que es importante que, aunque se quejen, digamos, en el fondo del corazón sepan que vamos a estar para ellos siempre. Que hacemos lo mejor que podemos. Exacto. Y algo que los padres tampoco deberíamos olvidar es los gestos de cariño, que según cada lenguaje del amor, digamos, podremos saber si a nuestros hijos les gustan los detalles de servicio, el tiempo compartido, las palabras, pero nunca olvidar los gestos físicos, porque ellos nos alejan, nos dicen, no, salí mamá, pero de verdad que lo necesitan, que les hace bien, que a veces se hacen de rogar, pero la terminan pasando bien y nosotros tenemos que estar cercanos también físicamente.
¿Cuáles son los pensamientos que tienen las personas que tienen anorexia, bulimia o que se dan atracones? Yo cuando trabajo con trastorno, claramente uno tiene que tratar de ponerse en el lugar del otro e intentar escuchar qué siente, qué le pasa. Y lo primero que aparece cuando hay un trastorno es el temor a comer, el temor a subir, el temor de ir a una reunión social y no querer comer y que seas observada por el resto o que el resto se dé cuenta. Normalmente se empiezan a aislar, no van a reuniones, no quieren salir a comer con la amiga. Bueno, yo voy después de la merienda. Bueno, yo voy. Evitan el momento donde el otro la observe. Primero porque se paran, sacan, comen muy despacio, esconden, escupen. O sea, esas son conductas que tienen. Pero el pensamiento que brilla es el miedo que invade y me paraliza. Y no sé qué hacer. Y yo quiero, pero no puedo. Yo intento, pero no puedo. ¿Entendéis? Entonces, sí, claramente que en esos casos la contención y la parte psicológica y psiquiátrica es muy importante, porque no es solo que hay autoestima baja o hay inseguridad, hay miedo, sino que hay una base de algo no resuelto que impide aceptar, impide avanzar. Y sí es un autocastigo, o sea, es una forma de lastimarse a sí mismo. Y en el caso del atracón, tenemos dos tipos de atracones, o sea, claramente una persona que tiene un trastorno de anorexia o bulimia, la bulimia normalmente se desencadena por un episodio copioso. ¿Qué quiere decir? Yo llegué, me comí, y como no puedo aguantar, no tener autocontrol y me doy asco y esto no me gusta, me produzco el vómito, que sería la bulimia. Y el otro atracón sería de las personas que no vomitan, simplemente de un mal día, un día de una discusión, un día que me fue mal en mi trabajo, un día que todo me salió mal. Yo llegué a mi casa y el único consuelo que yo tuve fue abrir mi heladera o mi alacena y comerme todo lo que encontré. Y ese atracón es entre culpa, angustia y una emoción que no puedo expresar, pero la comida es lo único que me opaca. ¿Pero qué es lo que pasa? Ese atracón a largo plazo obviamente se convierte en ansiedad. ¿Por qué? Porque mi cerebro empieza a disfrutar que lo que en ese momento algo me fue mal, que lo calmó, la comida. Entonces, 2-3 días pasó algo malo y mi cerebro, ¿qué me va a pedir? Comida. Porque secreto serotonina, que es la hormona del placer, gracias al alimento. Entonces, muchas veces cuando uno ve a una persona con sobrepeso o algo, no hay que juzgar porque realmente hay un desequilibrio. No es así porque quiere. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que desarrollar para sanarnos de los trastornos alimentarios? Bueno, yo creo que una de las herramientas, claramente, como te digo, esto tiene que ir acompañado de terapia, Sí. pero aprender a valorarse, aprender a que no hay dos personas iguales y que yo soy yo y que yo me tengo que amar y que tendré cosas que no me gusten. Yo siempre cuando estoy en estos casos le digo, bueno, haceme una lista de todo lo que te gusta de vos y una lista de todo lo que no querés de vos. Y claramente ahí empezás como a ayudarlo a que empiece a sacar lo bueno, porque en esas etapas oscuras lo único que vemos es todo lo malo. Entonces, como cualquier persona que puede vivir un duelo como vos o algo que la vida que vos sentís que se te cae abajo, bueno, es empezar pieza por pieza. Y claramente el aprender a valorarnos, a aceptarnos. Y yo creo que es como vos decís en la frase cuando terminás el programa, es un viaje al interior, es un viaje hacia adentro, es empezar que la persona se reconozca, se acepte, se ame, se ponga como prioridad en su vida. Y claramente no es que esto es si se cura, si avanza, si se conoce una estabilidad, se llega a un peso saludable, pero es amigarse con uno mismo, para así poder amigarte con la comida. Y sí, en alguna etapa nadie te dice que no vuelva a despertarse el trastorno, pero es un trabajo interno y diario, que yo creo que si trabajan en sí mismos, así se sana. Bueno, Sofía, la verdad es importante reconocer que no se trata de comida en el tema del trastorno de alimentación. No, pues es el acto de comer o de la negación en comer viene cargado no solo de acto de comer, sino de hábitos, emociones, conductas y una serie de factores internos y externos que te predisponen al trastorno, digamos. Entonces sí es muy importante entender a la persona como un todo. No somos algo aislado, ni la comida es
un hecho aislado. La forma de comer es un hecho aislado. No, tengo que ver qué pasa dentro tuyo para que vos llegues a hacer lo que haces con la comida. T'aimais sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire. Tenemos que entrenar nuestra mente para ver lo bueno en cada situación. Con esta frase maravillosa nos despedimos de La Mira en Vos. Sigue puesta en vos y la salida es hacia adentro.